Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a Cayetanamente, un programa donde nosotros podemos hablar sobre diferentes temas sobre la salud mental. Soy Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy día tengo el gusto de poder conversar con ustedes sobre un tipo de conducta que muchas veces nos preguntamos y por qué la persona responde así, por qué tiene temor a responder frente al medio. Estamos hablando de la ansiedad social. Y para conocer mejor sobre la ansiedad social, tenemos a nuestra especialista invitada, la doctora Sonia Ceballos Bustamante, quien es directora ejecutiva de la Dirección de Adultos Mayores del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Iberio Noguchi, médico, psiquiatra, docente de nuestra casa de estudio. Bienvenida, doctora Ceballos. Muchas gracias por la invitación, Dani. Un gusto, realmente. Nosotros a veces observamos a las personas que se inhiben a actuar frente al público. Observamos que se resisten a enfrentarse cosas, ¿no? Y solemos decir, tiene miedo. Es tímido, tiene miedo. ¿No? Sí. ¿Qué es la ansiedad social? Es ese miedo irracional, ese miedo excesivo, ¿no? Que puede llegar a ser irracional, que tenemos ante situaciones en las cuales nos exponemos al público y pensamos que podemos ser humillados, ofendidos, incluso muchas veces hasta tener el temor de poder estar ofendiendo nosotros también a las otras personas, ¿no? Y como te digo, se presenta ante situaciones en las cuales la persona se expone a diferentes estresores que tienen que ver con la interacción con las demás personas. Por lo tanto, hay como una situación de amenaza hacia algo, ¿no? Que algo podría ocurrir, ¿no? Generalmente la persona se siente, por ejemplo, juzgada, tiene miedo a que pueda ser puesta en ridículo, que pueda ser humillada o que puedan decir, de alguna manera, segregarla más que nada, ¿no? O sea, es ese temor a la humillación también, que en realidad no tiene fundamento, ¿no? Porque muchas veces pues, son situaciones de personas que de repente no tienen ningún contacto o no conocen a esta persona, pero incluso así les podría generar ese temor, ¿no? Ahora, nosotros podemos estar en circunstancias que nos pueden generar ansiedad, ¿no? Temor a que algo de pronto pueda ocurrir y nos comenzamos a tener esta sensación, ¿no? Ansiosa. Pero ¿cómo distinguimos de esta situación ansiosa habitual que de pronto, ¿no?, la afrontamos, de aquella ansiedad que nos lleva de alguna manera a tener una respuesta un poco más disfuncional, ¿no? Claro, siempre hay un cierto temor que es natural, ¿no? Cuando nos exponemos a situaciones que de alguna manera podríamos considerar amenazadoras. Si yo estoy ante una audiencia muy grande, por ejemplo, ¿no? O estoy en una entrevista y de repente digo, ay, no, me dan miedo las cámaras de televisión. Entonces, sí, puedo sentir un poco de temor, un poco de miedo, un poco de aprensión. Pero acá ya estamos hablando, como te dije al inicio, de un miedo que es excesivo y que muchas veces puede provocar reacciones que pueden llegar incluso a la persona a bloquearse, por ejemplo, ¿no? Y entonces de pronto están en la conversación o le pregunta algo al alumno o algo y la persona se queda con la mente en blanco. Y es lo que siempre nos dicen típicamente de se me puso la mente en blanco. Estaba en el examen y ¡pum!, de mi mente en blanco. Doctora, si bien es cierto, muchas veces tenemos temores a muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, se puede tener temor a la evaluación, podríamos hablar de una ansiedad hacia los exámenes, pero si nos enfocamos en el contexto social, ¿cómo diferenciamos la ansiedad social hoy en día? La ansiedad puede presentarse en diferentes contextos, pero aquí estamos hablando de este miedo que se produce cuando a diferencia de la ansiedad de los exámenes, yo me siento evaluado por la otra persona o por las otras personas que me están rodeando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me puedo sentir más atemorizado ante personas de mayor jerarquía, profesor, director, padres, ¿no? O puedo tener miedo
a ser evaluado por mis propios pares. Y entonces presento la ansiedad ante mis compañeros. Puedo tener esta ansiedad ante grupos grandes, por ejemplo, cuando tengo que exponer o cuando tengo que dirigirme hacia un auditorio, pero también puedo tenerla ante grupos pequeños, ¿no? Cuando estoy en un trabajo grupal, por ejemplo, son 4 o 5 personas, pero me siento inhibido porque tengo ese temor excesivo a que me puedan estar criticando. Criticar la conducta que expreso, ¿no? Entonces, muchas veces, por lo que entiendo, tenemos esta situación de una ansiedad para relacionarnos con los demás o que de repente no resultemos ser tan efectivos o buenos, ¿no? Para estas relaciones o cuando estamos en público, ¿no? Que es a la audiencia propiamente, ¿no? En estos casos, generalmente hay situaciones que conllevan a esta situación. Quizás algunos factores o determinantes que podríamos mencionar que condicionan a esta situación. Siempre, como en la mayoría de los trastornos de ansiedad, hay algunos factores que vienen de la historia de vida de la persona, ¿no? De repente, generalmente son episodios que aparecen en la primera infancia, en la niñez, situaciones en las cuales de repente la persona se haya sentido de alguna manera el niño humillado, ofendido o haya sido atemorizado en exceso. Luego están las características propias de la persona, donde está el temperamento. De repente la persona de por sí tiene un temperamento más ansioso, se puede tener temores con más facilidad, ¿no? Y algunos componentes hereditarios que son mucho más... Vale decir que estamos hablando de un desencadenante, ¿no? Y que definitivamente lo denominamos el estímulo fóbico, ¿no? Y que se presenta la conducta ansiosa. Pero también es importante cómo responde la persona ante esta situación, ¿no? El modo de afrontamiento. ¿Es posible que este modo de afrontamiento más bien refuerce su ansiedad? ¿Es posible que lo inhiba? ¿Cómo es esto? Definitivamente. Nosotros generalmente todos, ¿no es cierto?, cuando enfrentamos un temor sacamos nuestras herramientas propias internas y vamos autorregulando nuestra emoción. A veces cuando el miedo sube, de repente yo puedo saber con mi respiración, voy bajándola, ¿no? O voy exponiéndome poco a poco. Hay varias técnicas como normalmente la persona intuitivamente va manejando su propia ansiedad. Pero sucede también que hay casos en los que de repente la persona más bien se inhibe, como tú dices, se retrae. Entonces, como yo tengo mucho temor, evito exponerme a esas situaciones. Y al evitar exponerme a las situaciones, por ejemplo, yo tengo temor a ser evaluada, juzgada por mis pares. Entonces, evito hacer amigos, evito conversar, evito interactuar. Y como evito interactuar, me aíslo. Y como me aíslo, refuerzo mi idea de que de repente no soy suficiente, de que de repente soy menos, de que me van a seguir juzgando, que me ven mal, que me tratan como un raro, etcétera. Entonces ese afrontamiento no productivo hace de que se intensifique más la ansiedad, ¿no? ¿Y qué sucede, por ejemplo, cuando las personas están ante una situación nueva, ¿no? Y de pronto piensan que de repente no podrían, pero se enfrentan? ¿Eso sería un facilitador? ¿Sería una recomendación que haría? Bueno, de hecho, ahí estamos en el ir enfrentando las situaciones, ¿no? Claro, eso de alguna manera refuerza también la autoconfianza que pueda tener la persona y eso termina siendo un mecanismo, diríamos, protector para que puedan desarrollar, diríamos, manifestaciones más severas de ansiedad, ¿no? Hay un aspecto importante que seguramente ya lo hemos estado detectando en este proceso. Ha ido cambiando el contexto. Antes socialmente nos sentíamos más seguros. Ahora la situación ha ido cambiando.
¿Cómo es diferenciar esta ansiedad social pública que a veces tenemos, ¿no? Y aquella que de pronto es la que nosotros mismos nos reprimimos para poder enfrentar, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en la calle o cuando tenemos que conocer nuevas personas, ¿cómo se daría esto? Claro, últimamente hay muchas situaciones que han cambiado, hay muchas situaciones que han ido desarrollándose de diferentes maneras. Por ejemplo, antes todo era como que mucho más personal, ¿no? Más físico. Ahora la interacción muchas veces es más virtual. Entonces, las personas como que comienzan a tener, y eso lo he visto bastante, como que la persona comienza a tener mucho más temor cuando ya la interacción es física. Mientras que cuando es virtual me siento protegido porque tengo una cámara delante, tengo una pantalla, tengo algo que me sirve de barrera. Entonces, también, por ejemplo, la inseguridad, ¿no? Si yo estoy en un lugar de repente con personas que son muy diferentes, puedo sentirme más amedrentado, más atemorizado. Si de repente percibo que hay alguna situación que me genera un poco más me puede disparar una alarma de peligro, por ejemplo, ¿no? Porque ahora vemos que hay muchas situaciones, por ejemplo, en las que la persona puede verse atemorizada porque hay mayor delincuencia, mayor tasa de violaciones y ese tipo. Que de alguna manera nos hace ponernos en un escenario de peligro. Que son otras señales de alarma de peligro, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, si nosotros estamos de pronto identificando, vemos que ya sea un joven, ¿no? O un niño incluso, con negación de participar, con dificultades para integrarse, ¿no? ¿Cómo podríamos proceder en este caso, ¿no? Probablemente muchos padres tengan la oportunidad de escucharnos, ¿no? Y entonces ellos necesitan saber, ¿no? ¿Y cómo procedo? ¿Es suficiente aceptar que de pronto no quiere participar? Ahí vamos a cuál es el grado de afectación en la funcionalidad de la persona, ¿no? Si yo veo que esta timidez, entre comillas, porque muchas personas lo atribuyen al hecho de que, no, lo que pasa es que es tímido, ¿no? Pero si yo veo que esta timidez, por ejemplo, está teniendo repercusiones en el rendimiento, está teniendo repercusiones en el desempeño, está teniendo repercusiones que están afectando directamente la autoestima de la persona. De repente están teniendo repercusiones ya más severas, ¿no? Puede ser incluso que lleva hasta la depresión. Si yo veo que estas características están dificultando seriamente el desempeño de mi familiar, de mi hijo, de mi hermano, entonces de repente es el momento de buscar ayuda. El afronte y el tratamiento, por lo general, en los casos de ansiedad social, es psicoterapéutico, pero pueden haber casos en los que nos ayude, por ejemplo, la medicación también. Y como nuevamente va a depender del grado. ¿No? De la intensidad y del compromiso que se presente. En el contexto de la conducta social podemos responder de diferentes maneras, ¿no? La ausencia de esta conducta social, la conducta asocial, ¿no? Hace que, como dice, confundamos esa situación de temor o de timidez, ¿no? Y que de alguna forma lo asociemos a un comportamiento de un rasgo de personalidad, ¿no? Pero la alerta, como bien dice, debe ser dada de manera precisa, ¿no? Observar esa situación. Me gustaría que nos comente en los casos, ¿no? que ha tenido experiencia en cuanto a ansiedad social, ¿cuáles son esas repercusiones o esa afectación que más ha cobrado, ¿no?, importancia en las personas? A ver, tenemos, por ejemplo, que hay situaciones en las que los chicos, o sea, este trastorno se presenta en edades muy tempranas, ¿no? Entonces, generalmente son jóvenes. Y los chicos generalmente nos refieren, por ejemplo, que
tienen tanto temor que evitan, están rogando porque no tengan prácticas grupales, por ejemplo. Y cuando les toca entrar a la práctica grupal, se inhiben. Muchas veces tienen ideas muy buenas, pero como me inhibo de participar, eso termina yendo en detrimento de mi nota. O de repente, por ejemplo, llegan a casos en los que la persona o el alumno decide retirarse del curso o termina perdiendo cursos, termina siendo más grave, siendo claro, ¿no? Las consecuencias. Perdiendo incluso la carrera, ¿no? El estudio, o pensando que definitivamente no puede, no es bueno en esto, y de repente lo que pasa es que no está interactuando adecuadamente. De repente lo que pasa es que se está quedando con el temor de preguntar y no lo manifiesta y no entendió, pero como le da miedo preguntar, mejor me quedo callado, no vayan a decir que yo soy el que no entiende. Entonces ahí, en este caso, por ejemplo, estamos visualizando que hay algunas cogniciones que marcan, ¿no? Y por otro lado, también una falta de habilidad para poder responder socialmente. ¿Sería así? ¿Estaría relacionado esto con la intervención que se hace en estos casos? Sí, porque cuando nosotros vamos a intervenir, tenemos que tratar no solamente la conducta, sino también todas esas creencias, ¿no? Toda la parte cognitiva, todas las creencias que yo me hago y que no son reales, pero muchas veces la persona en ese momento no se da cuenta que esa creencia es lo que llamamos una creencia irracional, ¿no? Y estamos plenamente convencidos, pues, de que yo no sirvo para esto. O que me van a ver que de repente me trabo al hablar, o van a ver que me puse roja, se van a burlar, se van a reír, y yo estoy convencida de que eso va a suceder. Sin embargo, cuando lo tratamos ya en la terapia, vemos que no era así, que de repente ese temor venía de mucho tiempo atrás, de repente a esa creencia se añade otra y se añade otra. Que ha ido acumulándose. Y que al final, cuando conseguimos encontrar la madre de la creencia, ¿no? Podemos comenzar a tratarla, a trabajar sobre ella, y eso hace que todas estas conductas vayan mejorando, que la persona también se trabaje en la autoestima, en la confianza, en todos estos atributos que tiene que tener la persona, y va mejorándolos y va consiguiendo superar esto, y eso va a hacer que esta persona pueda ser mucho más productiva, más feliz en su vida, en el día a día, desarrollarse, disfrutar de sus interacciones, disfrutar de su vida, crear grupos de soporte que son importantes a lo largo de la vida. Doctora, qué interesante esto que nos señala, y hay un elemento de común. ¿Cómo es que van resolviendo, afrontando este miedo? ¿Qué nos podría sugerir usted, ¿no? Para aquellas personas que de pronto ahora están dándose cuenta, me pasa esto, o de pronto, eso puede estar sucediendo en mi niño, o yo misma, ¿no? Creo esta situación. ¿Qué nos podría sugerir? Siempre creo que lo primero es poder reconocer lo que yo estoy sintiendo. Reconocer la emoción que siento. ¿Qué es lo que siento? Siento miedo, siento tristeza. Hay que diferenciarlo, a veces es difícil. Entonces siento miedo, ok. Y la validación también, ¿no? De parte de, yo de repente como familiar, como padre, ok. Sí, yo también de repente en algún momento tuve miedo. ¿Y qué hice para hacerlo, para superarlo, no? Pero mira, yo me enfocaba en estas otras cosas, me enfocaba a veces lo que se suele recomendar, por ejemplo, si mi miedo es en grupos grandes, no me enfoco en uno en particular, no me enfoco en mi amigo, ¿no? Y entonces me ayuda. Por otro lado, luego que yo también autovalidar mi emoción, ¿no es cierto? Yo estoy sintiendo esto, está bien que a veces pueda sentir miedo, y ver de repente si
¿A qué situaciones yo le estoy teniendo miedo? ¿Qué es lo que está por detrás de mi miedo? Y si es válida esa situación. Y si es válida esa situación así, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está por detrás? ¿Será que realmente esto va a suceder? ¿O de repente esto, en dónde está? ¿Está en el presente o de repente esto está en un futuro que yo ni siquiera sé qué va a pasar? ¿No? Si yo me vuelvo a concentrar y me vuelvo a traer que en este momento no está pasando nada, en este momento yo estoy bien, y que este temor pertenece al futuro, ¿no? Porque generalmente la ansiedad, nosotros estamos bien enfocados en el futuro. Eso es importante diferenciar, ¿no? La ansiedad es la conducta que tú manifiestas, pero considerando que la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Que es diferente al estado emocional, ¿no? Que se puede dar. Doctora, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy importante reconocer estos indicadores como para que la persona que está de pronto observándose, autorreconociéndose como una persona ansiosa, sepa que está en él mismo, en ella misma, ¿no? El hacer el cambio, ¿no? Y enfrentar de una manera más productiva a la vida social. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, hemos tenido la oportunidad de dialogar con la doctora Sonia Ceballos, quien nos ha brindado los determinantes de la ansiedad social, pero a la vez también nos ha mencionado lo importante que es cambiar nuestras cogniciones, desarrollar una conducta social más funcional para poder disminuir este estado emocional. Muchísimas gracias. No se olvide de suscribirse a nuestro canal Cayetano Más.